La cifra de víctimas fatales tras el siniestro de un avión militar tipo Hércules en el municipio de Puerto Leguízamo continúa generando conmoción en todo el país. Luego de que las autoridades confirmaran que el número de fallecidos ascendió a 69 uniformados. El hecho, ocurrido a escasa distancia de la pista de despegue, se ha convertido en una de las tragedias aéreas más impactantes en la historia reciente de las Fuerzas Armadas de Colombia. No solo por la magnitud de las pérdidas humanas, sino también por las circunstancias que rodearon el accidente. De acuerdo con los reportes oficiales, la aeronave siniestrada había sido fabricada en 1983. Lo que inmediatamente abrió el debate sobre las condiciones de operatividad de equipos militares con varias décadas de uso. En el momento del accidente, el avión transportaba a 126 ocupantes entre tripulación y personal militar, además de un cargamento de municiones que, tras el impacto, provocó múltiples explosiones que dificultaron de manera considerable las labores de rescate y atención de la emergencia. El Ministerio de Defensa confirmó que, además de los 69 fallecidos, al menos 57 militares resultaron heridos, varios de ellos con lesiones de gravedad. Asimismo, se reportaron civiles afectados, quienes sufrieron heridas a causa de las detonaciones que se registraron durante el incendio posterior al accidente. La situación generó escenas de angustia en la zona, donde habitantes cercanos al lugar del siniestro acudieron de inmediato para intentar auxiliar a los sobrevivientes. El presidente Gustavo Petro se pronunció rápidamente sobre lo ocurrido, señalando que la antigüedad del avión habría sido un factor determinante en la tragedia. El mandatario cuestionó decisiones tomadas en administraciones anteriores, asegurando que se trataba de una aeronave obsoleta que había sido entregada como parte de cooperación internacional. En sus declaraciones, Petro planteó que el mantenimiento de este tipo de equipos antiguos puede resultar incluso más costoso que la adquisición de aeronaves nuevas, lo que reavivó el debate sobre la modernización de la flota militar del país. Las palabras del jefe de Estado no tardaron en generar reacciones desde la oposición. El expresidente Iván Duque respondió de forma contundente, calificando de inapropiadas las acusaciones y solicitando que se realice una investigación técnica exhaustiva antes de atribuir responsabilidades. Duque insistió en que el análisis debe centrarse en aspectos clave como el peso de la carga al momento del despegue, las condiciones mecánicas reales de la aeronave y el estado de la pista desde la cual operaba. En medio de este cruce de declaraciones, también han cobrado relevancia los testimonios de autoridades regionales y habitantes del área. John Molina destacó la rápida reacción de los campesinos de la zona, quienes, sin contar con equipos especializados, formaron cadenas humanas para rescatar a los sobrevivientes en un terreno de difícil acceso. Según Molina, la solidaridad de la comunidad fue determinante para evitar que el número de víctimas fuera aún mayor. El gobernador también puso sobre la mesa las limitaciones estructurales del aeropuerto de la región, señalando que la infraestructura presenta múltiples deficiencias y que requiere inversiones urgentes para garantizar operaciones seguras. Estas declaraciones han intensificado la discusión sobre el abandono histórico de algunas zonas apartadas del país, donde la falta de recursos impacta directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha iniciado el proceso de traslado de los cuerpos hacia la capital del país, donde se llevarán a cabo las respectivas labores de identificación y análisis forense. Este procedimiento es clave no solo para brindar respuestas a las familias de las víctimas, sino también para aportar elementos que permitan esclarecer las causas exactas del accidente. Por su parte, las autoridades han descartado preliminarmente la participación de grupos armados ilegales en el siniestro. Pese a que la zona donde ocurrió el accidente es conocida por la presencia de organizaciones al margen de la ley. Esta hipótesis había surgido inicialmente debido a la complejidad del contexto territorial, pero fue desestimada tras los primeros análisis técnicos realizados en el lugar de los hechos. A medida que avanzan las investigaciones, crece la presión sobre las instituciones para ofrecer respuestas claras y oportunas. Expertos en aviación han señalado que este tipo de aeronaves,
aunque robustas y ampliamente utilizadas en operaciones militares, requieren mantenimientos rigurosos y constantes para garantizar su seguridad. En ese sentido, el accidente ha reavivado cuestionamientos sobre los protocolos de revisión técnica y la disponibilidad de recursos destinados a la operación de equipos militares en el país. El impacto de la tragedia también se ha sentido en el ámbito social y emocional. Las familias de los uniformados fallecidos enfrentan ahora un proceso de duelo marcado por la incertidumbre y la necesidad de justicia. En diferentes ciudades del país se han realizado actos simbólicos en memoria de las víctimas. Mientras que en redes sociales miles de ciudadanos han expresado su solidaridad y han exigido transparencia en las investigaciones. En el plano político, el debate se ha intensificado con el paso de las horas. Mientras el gobierno insiste en la necesidad de modernizar las capacidades militares y revisar decisiones del pasado, sectores de la oposición piden evitar la politización del dolor y concentrarse en esclarecer los hechos con rigor técnico. Este contraste de posturas refleja las tensiones existentes en torno a la gestión de la seguridad y la defensa en el país. Al mismo tiempo, analistas han advertido que este tipo de tragedias suelen evidenciar problemas estructurales más profundos, como la falta de inversión sostenida en infraestructura, la dependencia de equipos antiguos y las dificultades logísticas propias de operar en regiones apartadas. En el caso de Puerto Leguízamo, estas condiciones se combinan con factores geográficos complejos que incrementan los riesgos en las operaciones aéreas. Las labores de investigación continúan en el lugar del accidente, donde equipos especializados trabajan en la recolección de evidencias. Entre los elementos clave que serán analizados se encuentran las cajas negras de la aeronave, las cuales podrían aportar información determinante sobre los últimos momentos del vuelo. Asimismo, se evaluarán las condiciones meteorológicas registradas al momento del despegue y los posibles fallos técnicos que pudieron haber contribuido al siniestro. La tragedia ha dejado una huella profunda en las Fuerzas Armadas, que han perdido a decenas de sus integrantes en un solo evento. Compañeros de las víctimas han destacado su compromiso y vocación de servicio, recordándolos como hombres y mujeres dedicados a la protección del país. Este sentimiento de pérdida colectiva se suma al llamado a reforzar las medidas de seguridad para evitar que hechos similares se repitan. En medio del dolor, también han surgido historias de valentía y solidaridad que contrastan con la magnitud de la tragedia. Los relatos de los campesinos que acudieron al lugar del accidente, arriesgando sus propias vidas para rescatar a los sobrevivientes, han sido ampliamente reconocidos. Su acción espontánea refleja la capacidad de respuesta de las comunidades en situaciones extremas, incluso en ausencia de recursos adecuados. A nivel institucional, se espera que los resultados de las investigaciones permitan establecer responsabilidades y definir medidas correctivas. Esto podría incluir revisiones en los protocolos de operación, inversiones en modernización de equipos y mejoras en la infraestructura aeroportuaria en regiones apartadas. La magnitud del accidente hace evidente la necesidad de adoptar decisiones de fondo que garanticen la seguridad de las operaciones militares. El país permanece atento a los avances del caso, mientras se desarrollan ceremonias de homenaje en honor a los fallecidos. La tragedia del Hércules en Puerto Leguízamo no solo ha puesto en evidencia los desafíos técnicos y logísticos de la aviación militar, sino que también ha abierto un debate más amplio sobre la gestión de los recursos públicos y la responsabilidad de las instituciones en la protección de la vida. Con el paso de los días, el enfoque se desplazará gradualmente hacia las conclusiones de los informes técnicos, que serán determinantes para comprender lo ocurrido. Sin embargo, más allá de las causas específicas, el accidente deja una lección clara sobre la importancia de la prevención, la inversión adecuada y la planificación estratégica en materia de defensa y transporte aéreo. En definitiva, la tragedia que elevó a 69 el número de fallecidos tras la caída de este avión militar marca un antes y un después en la discusión sobre la seguridad aérea en Colombia. Las decisiones que se tomen a partir de este momento serán clave para evitar que una situación similar vuelva a repetirse y para honrar la memoria de quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber.
Comenta, dale like y suscríbete para más contenido sobre noticias en Colombia, actualidad política, sucesos impactantes y análisis detallado de los hechos más importantes del momento.